Hay tenistas que son brillantes, tenistas que tienen un gran talento y otros tenistas que tienen un aura especial. Tenistas que quizás en un partido donde se ven prácticamente en una final de Grand Slam, donde están dominando a su rival con claridad y de repente todo se tuerce. De repente ya no tienes que luchar solo contra tu oponente, sino también contra tu propio cuerpo. Todo parece que se desvanece. Todo ese trabajo que has realizado durante el invierno parece que se va a ir al traste, porque tu cuerpo ha dicho basta. Sin embargo, hay algunos tenistas que deciden rendirse y otros que deciden luchar, deciden tener la calma, tener la paciencia necesaria hasta que el cuerpo pueda responder, hasta que el cuerpo dé alguna señal de que puede seguir jugando al tenis. Esto es lo que ha pasado hoy en el partido que ha llevado a Carlos Alcaraz a jugar su primera final en el Open de Australia. La situación, la verdad es que pintaba perfecta, sobre todo para los detractores de Carlos Alcaraz, para aquellos que la han criticado durante todo este invierno por la decisión que tomó de cambiar de entrenador, porque todo el mundo creía que Carlos era un inmaduro, que había cometido un gran error y que no iba a ganar ningún Grand Slam, y la verdad es que tras el partido de hoy les ha retratado absolutamente a todos. Y en el vídeo de hoy pues vamos a analizar todo lo que ha sido ese partido, todo lo que ha supuesto para Carlos Alcaraz, ya que es un partido que no solo te da la oportunidad de ganar ese ansiado Open de Australia, sino que también va a marcar toda tu trayectoria deportiva. Pero antes de empezar con el vídeo, si eres un amante del tenis, después de este partido de hoy espero que sí, porque vaya partido nos han deleitado Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Si consideras que Carlos Alcaraz va a ganar este Open de Australia después de la exhibición que nos ha dado hoy, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal, la segunda es dejar un buen like y compartir el vídeo con el mayor número de gente posible, y la tercera, por supuesto, comentarme qué te ha parecido este auténtico partido, el tercer partido más largo en la historia del Open de Australia. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz tenía hoy una cita con la historia. Después de haber realizado un grandísimo Open de Australia donde no había concedido ningún set, se enfrentaba al rival más duro posible en estas semifinales, al tenista alemán Alexander Zverev. Los pronósticos eran bastante claros y todos auguraban que Carlos Alcaraz ganaría este partido, no de la forma en la que lo ha logrado, sino un poco más fácil. Sin embargo, los dos primeros sets demostraban que Alexander Zverev tenía un gran nivel, estaba haciendo las cosas bien, pero Carlos Alcaraz era superior. El primer set, la verdad es que Carlitos ha sabido aprovechar muy bien esa bola de break que le ha otorgado el tenista alemán en el décimo juego, y así ha logrado ponerse 6-4 por delante. El segundo set ha sido totalmente diferente, con un Carlos Alcaraz mucho más fallón, con un Alexander Zverev que se ha crecido y que se ha visto, la verdad, muy cerca de lograr ese segundo set con ese 5-2 arriba en el marcador, y además teniendo bola de set para llevar el partido mínimo a los 4 sets. Sin embargo, el tenista alemán, como siempre, y fruto de esa mentalidad tan débil que posee, que la verdad me parece totalmente increíble cómo todavía no ha mejorado esa parte mental el tenista alemán, pues ha desperdiciado esa bola de set. Carlos Alcaraz ha encadenado varios juegos seguidos y al final han ido a un tiebreak en el que el tenista del Palmar nuevamente se ha impuesto al tenista alemán. El partido iba 2-0, parecía que todo se iba a terminar en ese tercer set, parecía que Carlos Alcaraz iba a llegar con bastante comodidad a la final del Open de Australia, su primera final, sin conceder prácticamente ningún set, pero de repente se ha truncado absolutamente todo. El calor, que ha sido uno de los principales protagonistas en este Open de Australia, empezaba a hacer mella tanto en Carlos Alcaraz como en el tenista alemán Alexander Zverev. Y de repente, en el noveno juego, el tenista murciano ha empezado a sentir unos calambres que le impedían continuar con el ritmo que había tenido en los sets anteriores. De repente, el partido empezaba a cambiar.
Carlos Alcaraz no podía con su propio cuerpo y ya no solo se enfrentaba al tenista alemán, sino también a sus condiciones físicas. Sin embargo, gracias a su pundonor, a su valentía y a su enorme sacrificio y sobre todo también al apoyo unánime de todo su staff técnico, el tenista murciano lograba llegar al tiebreak. De repente, no sabíamos cómo, pero había logrado sacar sus juegos adelante sin apenas poder moverse. Todo el mundo empezaba a criticar a Alex Zverev básicamente porque no lograba mover de la pista a Carlos Alcaraz. Todo el mundo pensaba que el tenista alemán iba a perder este set debido sobre todo a su historial más reciente en este tipo de partidos en los Grand Slam. Sin embargo, el tenista alemán, aprovechando ese momento físico tan crítico de Carlos Alcaraz, ha sabido llevarse ese tiebreak y por lo tanto al tenista del Palmar no le quedaba otra más que aguantar en la pista, sufrir todo el chaparrón, aguantar con ese físico tan mermado y esperar alguna oportunidad que le diese el tenista alemán para ver si así podía lograr ese partido, esa ansiada final. Desde el box le animaban a Carlitos, sobre todo aconsejándole que esos calambres se le iban a ir, que esos calambres iban a desaparecer y en ese momento el tenista murciano tenía que aprovecharlo, ¿no?, para intentar imponer su juego. Es cierto que el cuarto set sí que hemos visto ya a un Carlos Alcaraz algo más recuperado, sobre todo en los últimos juegos, pero no ha sido suficiente para llevarse esta manga y el tenista alemán forzaba un tiebreak que la verdad es que ha sido bastante decisivo en este cuarto set, donde Alexander Zverev empezaba a creer cada vez más en sus posibilidades, soñaba con llegar a esa final del Open de Australia como hizo el año pasado para después perder frente a Jannik Sinner. Todo el mundo creía que Carlos Alcaraz iba a perder este partido después de todo el esfuerzo que había realizado, después del todo el sacrificio, después de haber aguantado esos calambres de los que parecía recuperarse poco a poco. Y la verdad es que el inicio del quinto set así lo presagiaba. El tenista alemán Alexander Zverev rompía el saque de Carlos Alcaraz y todo el mundo pensaba que el tenista de Hamburgo llegaba a esa final con bastante facilidad, sobre todo en este quinto set. Sin embargo, Carlos Alcaraz ha logrado sacar fuerzas de donde no las había, ha logrado mantenerse en el partido. En cada servicio del tenista alemán tenía bolas de break y las desaprovechaba. Todo el mundo pensaba que se iba a venir abajo a nivel mental después de que no haya logrado convertir ningún punto de break en los juegos anteriores. Pero en el décimo juego, cuando las patatas queman, cuando se ve realmente la calidad de los tenistas, aquí Alexander Zverev ha sucumbido, Carlos Alcaraz ha tirado de valentía, ha tirado de sacrificio, de pundonor, de absolutamente todo lo que tenía, ya ha logrado ese ansiado break, ese merecido break en este décimo juego del quinto set que ha resultado ser fundamental. El partido, la verdad es que estaba demostrando y sobre todo estaba retratando a todos los haters de Carlos Alcaraz, a todos aquellos que decían que no era un buen profesional, que le faltaba por madurar, que le faltaba por ser más responsable, que iba a echar mucho en falta a Juan Carlos Ferrero. Todos esos haters que tiene Carlos Alcaraz, todos ellos estaban ahora mismo tirándose de los pelos, pensando que Carlos Alcaraz iba a perder este partido y de repente viendo cómo lo igualaba en el quinto set. En el 11º juego Carlos ha sacado de forma brillante, ha logrado sacar adelante su juego y en el 12º la verdad es que ha logrado lo inimaginable. Después de todo lo que había vivido, después de todas las críticas y todos los palos que le estaban lloviendo en las redes por que no había logrado sentenciar a Alexander Zverev en ese tercer set, después de todos los problemas físicos que ha tenido y viendo cómo no ha recibido ningún tipo de ayuda más allá de la asistencia médica que ha solicitado cuando de repente ha tenido esos calambres, una asistencia médica que muchos le han criticado ya que no se puede recibir por calambres, pero Carlos Alcaraz ha sido muy inteligente y ha dicho que no era por esos calambres sino por un problema en la pierna, lo cual quizás le ha venido bien, quizás le ha venido para decidir aquí estoy yo, voy a luchar hasta el final con lo que me quede y si gano
pues será una proeza histórica, pero si pierdo, al menos me quedaré satisfecho por haberlo dado todo. Y así ha sido. Ha logrado una proeza histórica, ha logrado ganar el juego de Alexander Zverev, emulando quizás ese passing con Jannik Sinner el año pasado en Roland Garros en ese último punto, pues lo ha cerrado de la misma manera y el público ha estallado de júbilo. Ha estallado ante lo que había visto el tercer partido más largo en la historia del Open de Australia, que se lo ha llevado Carlos Alcaraz a base de punto honor, de sacrificio, de una madurez increíble y de una paciencia y una disciplina brutal. Algo que todos criticaban de Carlos Alcaraz, algo que todos le achacaban como el número uno del tenis mundial, pues ahora se tienen que tragar todas sus palabras después de esta batalla histórica y después de la victoria que ha logrado el tenista del Palmar. Imaginaros todos los titulares de la prensa, ¿no? Si llega a perder este partido Carlos Alcaraz después de haber sufrido vómitos, después de haber sufrido unos calambres estrepitosos que dificultaban cualquier movimiento que realizaba el tenista murciano. Imaginaros toda la prensa, todas las rotativas, todos esos haters cómo estaban esperando esta derrota y se han tenido que tragar sus palabras, se han tenido que otra vez rendir ante el mejor tenista del mundo, al que va camino de ser uno de los mejores tenistas de la historia, que otorga un espectáculo brutal, que hace que el tenis siga siendo visto por millones de personas. La verdad es que el espectáculo que da Carlos Alcaraz siempre en la pista es absolutamente legendario. Pero si a eso le añadimos, si a su nivel tenístico le empezamos a añadir la gran mentalidad que está teniendo en todo este Open de Australia, el gran punto honor, el gran sacrificio, digno de el mejor tenista español de la historia, como era Rafa Nadal, la verdad es que estamos ante un tenista espectacular, increíble, que va a marcar una era, si ya lo está haciendo, y que nos puede devolver todavía esa ilusión que tuvimos con Rafa Nadal, pues ahora está en manos del tenista del Palmar, está en manos de Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que estoy seguro de que esta victoria ya no solo le va a saber a gloria, sino que va a ser un punto de inflexión en su carrera, una carrera que todos creían que se vería truncada después de la decisión de haber prescindido de Juan Carlos Ferrero, y Carlos Alcaraz, sin su entrenador de hace más de 7 años, está en una final, está en la final del Open de Australia, se ha convertido en el jugador más joven en la era Open en alcanzar las 4 finales de los Grand Slam. Está convencido de que va a hacer aquí historia y que se puede convertir en el tenista más joven de la historia en lograr los 4 grandes. Un Alcaraz con una proeza histórica, con vómitos, con calambres, ha logrado vencer a Alexander Zverev en una batalla que va a pasar a los anales de la historia de este deporte. Además, en las declaraciones posteriores al partido, cuando le han preguntado a Carlos Alcaraz cuáles han sido sus sensaciones, cómo ha logrado ganar este partido, hemos visto a Carlos Alcaraz quizás más maduro, al más concentrado de su vida deportiva. Ha declarado, ¿no?, que ha sido uno de los partidos más duros de su carrera, pero que al final lo que ha hecho es poner todo el corazón, poner toda esa energía, y que se ha sentido muy orgullosa de haber remontado, como todos los que te amamos, Carlos, como todos a los que nos representas, que la verdad es que es increíble todo lo que has hecho en este partido, cómo te has sobrepuesto a esos problemas físicos. También además ha querido agradecer a la grada, ¿no?, la manera en la que le ha ayudado a remontar, pero sobre todo la mentalidad que ha mostrado Carlos Alcaraz, digna del mejor de la historia en ese aspecto, como era Rafa Nadal. Muestra, ¿no?, que estamos ante un tenista totalmente único, del que tenemos que disfrutar, ya que además ofrece un espectáculo que es muy necesario para el tenis, teniendo en cuenta la bajada de nivel que ha habido en este Open de Australia. Carlos Alcaraz ha puesto todo de su parte para que la gente siga creyendo en el tenis, para que la gente siga amando este deporte. Ahora queda por ver, ¿no?, quién va a ser el finalista al que se va a enfrentar Carlos Alcaraz en este Open de Australia, o bien el tenista italiano Jannik Sinner, o bien el serbio Novak Djokovic, en lo que está claro que va a ser una final épica, una batalla increíble, tan increíble ojalá como la que hemos visto hoy, y ojalá con el mismo resultado que en estas semifinales. Pero lo que está claro es que Carlos Alcaraz ha venido al Open de Australia a ganarlo, como dijo el año pasado en las recientes entrevistas que realizó. Ha venido a este Open de Australia para hacer historia, como
como lo ha hecho hoy con esta semifinal mágica ante Alexander Zverev, y sobre todo ha venido a este Open de Australia a callar muchas bocas, como lo está haciendo gracias a estos partidos mágicos, gracias a esa mentalidad, a esa responsabilidad que está adquiriendo en su tenis y sobre todo a esa tranquilidad y a ese positivismo con el que está afrontando las diferentes situaciones que está teniendo que resolver en este Open de Australia, sobre todo también gracias a la ayuda de su cuerpo técnico, que le ha transmitido siempre mensajes muy positivos, mensajes de confianza, mensajes dejando claro que confiaban en Carlos Alcaraz, que confiaban en sus posibilidades y que lógicamente lo único que tenía que hacer el tenista del Palmar era seguir peleando, seguir luchando para aprovechar alguna oportunidad que llegara, como así lo ha hecho de forma encomiable en un quinto set que pasará seguramente como uno de los mejores que ha disputado Carlos Alcaraz en su trayectoria deportiva. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que es emocionante todo lo que ha hecho Carlos Alcaraz en estas semifinales ante Alexander Zverev. Es un partido que yo me lo voy a quedar en el recuerdo para siempre por todo lo que ha significado, por todo lo que ha hecho el tenista del Palmar, y espero que vosotros también. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a este canal para que siga creciendo. No olvidéis dejar un buen like a este vídeo y compartirlo con el mayor número de gente posible para que se den cuenta del pedazo deportista que tenemos en España con Carlos Alcaraz, y sobre todo comentarme qué os ha parecido todo lo que ha pasado en estas semifinales, todas las adversidades a las que se ha tenido que enfrentar Carlos Alcaraz, ya que yo os iré respondiendo a medida que vais dando vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde analizaremos cuál va a ser las principales claves para la final a la que se va a enfrentar Carlos Alcaraz este domingo en el Open de Australia. Un saludo, chao chao.